En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, es miércoles, un miércoles también con muchas informaciones en el día de hoy, en el que nos movemos entre una información bastante amplia que hoy publica el periódico El Día, a la firma de Ángelo Mercedes, donde habla sobre sobre el Ministerio Público y los procesos judiciales. Y, por supuesto, lo que hasta este momento se ha recuperado en algunos de los casos de corrupción, señores, que llega a la suma de 2.000 millones de pesos. Imagínense ustedes, entiendan esto, el Ministerio Público ha logrado recuperar 2.000 millones de pesos efectivos, además de propiedades y otros bienes como parte de los acuerdos con casos de gente imputadas en casos de corrupción, otros que para no llegar a formar parte de esos casos han admitido sus culpas, en tanto han decidido devolver dinero. Y eso, de los casos que ya conocemos, de los que incluso ya hubo condenados, nos dice y nos llama la atención sobre el hecho de que se pone sobre la mesa también de nuevo el mentado caso de Donald Guerrero. Sí, señor, el caso de Donald Guerrero, del que se dice que mucho de ese dinero que ha logrado rescatar el Ministerio Público tiene que ver con incluso empresarios con apellidos rimbombantes que no tenemos a la mano y que aún así, sin poderlo documentar, lo vamos a decir, pero empresarios con apellidos rimbombantes que han engrosado la lista de ese expediente que se está trabajando y que se está acelerando, del que podrían formar parte para cuestiones absolutamente non santas. Pero el hecho de que se empiece a devolver dinero, producto de los casos de corrupción, por supuesto que es una admisión de culpa, y eso de alguna manera, los argumentos de gentes que vinculados a los temas, vinculados a partidos de oposición, y por supuesto que son parte de este prontuario de expedientes de corrupción, yo creo que de alguna forma y muy contundentemente simplemente derriba todos esos argumentos. Es información importante el hecho de que el Ministerio Público haya logrado que se le devuelvan cientos de millones de pesos, que en este caso llegan a 2.000, me parece que es una información importante en el sentido y fundamentado en las negociaciones judiciales, que ha permitido que por un lado se fortalezcan los casos de corrupción, que se produzca un aceleramiento en el conocimiento de los casos, que igual también se puedan lograr condenas y, por supuesto, las devoluciones que se hacen en todo el proceso, y además que marca un hito en toda la historia republicana donde nunca se ha devuelto ni medio peso, de los que muchos funcionarios simplemente se lo han robado y han seguido para allá. Por tanto, señores, debemos estar atentos al caso de Donald Guerrero, que se dice que parte de lo que engloban esos 2.000 millones de pesos vienen de muchas personas que, vinculadas a este caso, han decidido bajarse de la mula, devolver los chelitos tomados de manera mala vida, y que se han excluido entonces de esos expedientes. ¿Cuáles son los procedimientos judiciales en este caso? No lo sé, pero lo que yo sí sé es que esas devoluciones son importantes y además nos dan una señal de que, señores, lento, pero avanzamos, que era lo que decía el otro día cuando tratábamos el tema de la corrupción, cuando se veían los resultados del caso Pulpo, en el conocimiento no solo de condenas, no solo de condenas, sino de esos acuerdos que se hicieron. Miren, ayer se produjo una información, señor, qué cosa tan terrible. Ayer apresaron a un profesor y lo apresaron por la muerte de un estudiante. Es el suceso es de John Kelly Martínez, que es un profesor de matemática en una comunidad de Higüey, que había abusado, porque estamos hablando de un adulto frente al embarazo que produjo a una menor de 16 años,
después de ese abuso, entonces recurrieron a la vía de la interrupción de ese embarazo a través de un medicamento que produce entonces ese sangrado, como dice la gente, y finalmente la niña murió, la jovencita murió, porque después de ser abusada fue inducida y fue probablemente por la misma manipulación de ese profesor, bueno, pues fue llevada a que tenga que interrumpir ese embarazo en condiciones artesanales. Y claro está, esas son de las cosas que nosotros vemos en este país, pero además ahí nos deja a nosotros varias lecciones. Y eso lo estoy utilizando como colofón para el tema que quiero tratar también en el día de hoy. En el día de hoy, que parte de las informaciones fue la odisea del Ministerio del Congreso Nacional, sobre todo del Senado, que conoció en segunda lectura, aprobó ayer el Código Penal. Nosotros somos el país de América Latina, señores, que tenemos más embarazos en adolescentes, pero en el caso de un menor, son embarazos no deseados. Yo no sé, aun cuando fueran consensuadas las relaciones con este profesor abusador, evidentemente que había manipulación y por tanto ahí hubo abuso y hubo violación, porque así está tipificado. Y tomo ese caso, aunque no tiene que ver directamente con el tema de las 3 causales con las que se aprobó ayer el Código Penal, donde se le niega el derecho a las mujeres embarazadas, incluidas las niñas, incluidas adolescentes, niñas y adolescentes, que tenemos unas estadísticas enormes de embarazo, decidir sobre su cuerpo como Dios manda, en caso de no desear un embarazo después de un abuso sexual, porque eso es un abuso lo que ocurrió ahí con el profesor, o cuando su vida corre peligro, como en efecto, cuando se hace de manera artesanal y de manera inapropiada, o cuando son violadas, o cuando la criatura es inviable. Pero yo creo que las 2 primeras causales en este caso prácticamente aplican, ilustra de alguna forma de lo que estamos hablando frente a la defecio que conoció y aprobó ayer el Senado de la República, donde contempla además encarcelarla junto al personal de salud que pueda hacer cualquier tipo de intervención de esto, que son circunstancias sumamente dramáticas, y eso, por supuesto, las obliga a morir o las obliga a sufrir encarcelamiento. Pero como le dijimos en otras ocasiones, en el caso del Código Penal que se conoció ayer en ese Senado de la República, que pone de relieve toda la hipocresía partidaria de nuestros políticos que en tiempos de campañas utilizan argumentos válidos y que impactan en la gente y después cambian como un camaleón dependiendo de por dónde vayan los vientos y los favores políticos, esa tendencia que es impuesta por las 2 cámaras, porque nada nos hace dudar que va a ser aprobado en la Cámara de Diputados, que ha sido bastante corrompida y permeada por los partidos políticos que están abrazadas a proyectos sumamente cruel, y en este caso se le niegan, yo creo que un derecho que es humano a la población. Y esa barbaridad que se aprobó ayer también contempla, y hay que seguir remachándolo, señores, la prescripción de los delitos de corrupción después de que implican 20 años. Por tanto, ustedes pueden estar seguras que todos los delitos de corrupción que vienen desde la tiranía de Trujillo hasta los otros días cuando era presidente de la República, Danilo Medina, pasando por Hipólito Mejía, por Leonel Fernández, por Balaguer, por Jorge Blanco, por todos los gobiernos que hemos tenido, cualquier acción corrupta, eso va a prescribir según establece ese código que se conoció y que aprobó el Senado de la República. Pero además, ese código va a consagrar ante los tribunales policiales y militares unas prerrogativas frente a los delitos comunes, con tribunales que han sido históricamente cuestionados para garantizar la impunidad de los crímenes, tanto de militares como policías. Esa nueva versión de ese Código Penal que fue aprobado en 2 lecturas allá en el Senado y que no tenemos la mínima duda de que va a ser aprobado en la Cámara de Diputados, un código a todas luces medieval, va a incorporar consideraciones que eximen de condena o de castigo físico a los padres que en medio de su incapacidad echan manos a la pela, al maltrato físico para supuestamente disciplinar
a sus hijos. Díganme si no es un recurso, señores, medieval. Pero la aplastante mayoría de esos legisladores que en el día de ayer aprobaron ese Código Penal, están consensuados y han asumido de verdad directrices que están impregnadas sobre todo por un fundamentalismo religioso, por el impacto y por la incidencia que tiene la Iglesia Católica confabulándose con todo esto, no porque a ellos les importe un comino, sino porque entienden que eso tiene un peso dentro de los procesos electorales, y lo hacen porque cualquier legislatura aquí se saben dueños de un poder legislativo que se ha convertido y que ha convertido todo el tema de la inmunidad parlamentaria en una impunidad que es propia, señores, de gente que lo único que hacen es ir a beneficiarse. Entonces esa inmunidad va a conectar con toda la carápula, guardando distancias con gente que van a hacer una labor seria, que tenemos enquistadas en ese Congreso de la República, y que para eso se les garantiza todas esas impunidades posibles. Eso fue lo que aprobó el Senado de la República, y es bueno que tomemos nota en el día de ayer, en 2 lecturas, de ese mamotreto, de ese instrumento medieval que se llama el Código Penal. Vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC con 20% de descuento en todas sus sucursales, servicio 24/7. De hecho, ahora mismo voy yo a llamar a Farmacias GBC, o no, creo que voy a ir directamente para que me apliquen mi 20% por la cantidad de medicamentos que debo comprar, y eso es lo que usted tiene que hacer. Un 20 rinde bien y se siente. Gracias también a nuestros amigos y amigas que nos siguen cada mañana en estas transmisiones que hacemos, tratando e intentando profundizar un poquitito más sobre los temas de la cotidianidad. Si les gusta, denle like, compartan, inviten a otras personas a que se suscriban, y si usted no lo ha hecho, pues hágalo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.